Bienvenidos al mundo de los misterios, donde encontrarán oscuras verdades y confesiones. No olviden dejar un comentario desde donde estén viendo esto. Avísenme para que pueda subirlo cuando quieran y dejen sus sugerencias en la sección de comentarios para mejorar el contenido. Gracias. Adentrémonos en el nuevo misterio. Era jueves a finales de abril y estaba perdiendo una discusión con una máquina de escribir. La máquina, una Royal que me había servido fielmente durante 7 años, le tenía manía a la letra E, que, como bien sabe cualquier tonto, es la letra más usada en inglés. Acababa de terminar de teclear la misma frase por tercera vez cuando sonó el timbre. Eché un vistazo a mi reloj de pulsera. 3:47 p.m. Nero Wolfe estaría en las salas, de plantas con sus orquídeas durante 13 minutos más, lo que significaba que tenía tiempo para lidiar con cualquier vendedor, notificador o turista perdido que estuviera parado en nuestro portal en la vieja casa de piedra rojiza, en la calle 35 Oeste. A través del cristal unidireccional de la puerta principal vi a una mujer. Tendría unos 40 años, vestida con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que mi sueldo mensual, y con un sombrero ladeado que sugería que se había mirado al espejo antes de salir de casa. Sus manos enguantadas sujetaban un bolso de cuero negro y tenía la postura de alguien acostumbrada a que la dejaran entrar rápidamente. Abrí la puerta. ¿Sí? Necesito ver a Nero Wolfe. Su voz hacía juego con el traje. Cara, cuidadosamente modulada, con un ligero tono de tensión subyacente. Es urgente. El señor Wolfe está ocupado hasta las 6, dije, lo cual era mentira. Bajaría a las 6 para cenar, pero siempre estaba ocupado cuando llegaba gente sin avisar. Si le apetece concertar una cita. No puedo esperar. Dio un paso al frente, sin llegar a empujarme, pero dejando claro que pretendía entrar. Me llamo Vivian Ashmore. Mi marido ha sido asesinado. He escuchado muchas tácticas para romper el hielo durante mi tiempo como recadero. Chico de los recados y hombre para todo de Nero Wolfe. Pero mi marido ha sido asesinado. Suele ser suficiente para que te dejen entrar. Me hice a un lado. Pase, señora Ashmore. Tome asiento en la oficina. Le avisaré al señor Wolfe que está aquí. Pasó junto a mí rápidamente hacia el pasillo y pude observarla mejor. Su esmerado arreglo personal no había logrado ocultar del todo las señales. Tenía los ojos enrojecidos y le temblaban las manos, a pesar de sujetar con fuerza el bolso. Fuera lo que fuese que la hubiera traído hasta allí, ella lo creía. La acompañé hasta el sillón de cuero rojo, el reservado para clientes, y me excusé. Luego caminé por el pasillo hasta el ascensor, subí al último piso y entré en el mundo húmedo y perfumado de las salas de orquídeas de Nero Wolfe. Theodore Horstman, el cuidador de orquídeas, estaba en la mesa de trabajo de la sala central, atendiendo a una phalaenopsis con la concentración de un cirujano. Alzó la vista y asintió. Encontré a Wolfe en la sala cálida, de pie ante un banco de catleyas. Su imponente figura parecía grácil, mientras examinaba un ramillete de flores moradas. «Hay una mujer abajo», dije. «Vivian Ashmore. Dice que su marido ha sido asesinado». Wolfe no se giró. Vestía una de sus batas amarillas y sus manos, sorprendentemente delicadas para un hombre que pesaba una 7ª tonelada,
Tocaban los pétalos con la dulzura de un hombre que acaricia la mejilla de su amante. «Para esos asuntos está a su disposición», murmuró. «Ella quiere contratarte. No estoy disponible. Está sentada en tu oficina, con un traje de $500, llorando en un pañuelo. Entonces debería haber ahorrado el dinero y comprado un pañuelo más, barato». Se dirigió a la siguiente planta. «Archie, estoy ocupado. Despídela. Ya me lo esperaba». La rutina de Wolf era sagrada. Orquídeas de 9 a 11 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde, con comidas servidas puntualmente por Fritz Brenner, el mejor chef de Manhattan. No se toleraban interrupciones. Los clientes que deseaban sus servicios debían concertar una cita, especificar claramente el motivo de su visita y abonar sus honorarios, que partían de $5,000 y aumentaban a partir de ahí. Pero con los años también aprendí a leer las señales. El interés de Wolf era como el de un gato. Cuanto más fingía indiferencia, más probable era que algo hubiera llamado su atención. «Dice que ocurrió en el Hotel Carlyle», añadí, como si no importara. «Anoche. La policía lo considera un suicidio, pero ella insiste en que es un asesinato». Los dedos de Wolf se detuvieron sobre un pétalo. Era apenas perceptible, pero lo vi. El Carlyle era uno de los últimos grandes hoteles antiguos de Manhattan, de esos lugares donde la realeza europea aún tenía suites, y donde la lista de huéspedes parecía una mezcla entre el Burke's Peerage y la lista Fortune 500, un suicidio, dijo Wolf con voz monótona. Por lo visto, saltó, o lo empujaron, desde la ventana de un 12º piso. Un asunto turbio. Y la policía ha cerrado el caso. Según la señora Ashmore, el inspector Kramer lo considera un suicidio sin lugar a dudas. Pero ella no, se lo cree. Wolf se giró entonces, y sus ojos marrones se encontraron con los míos. En aquel rostro enorme, de forma lunar, enmarcado por las orquídeas, aquellos ojos albergaban una inteligencia capaz de desentrañar las mentiras como un bisturí atraviesa la tela. «Muy bien», dijo, con el tono de quien hace una enorme concesión. «La veré, a las 6 en punto. Dijo que es urgente». «La urgencia», dijo Wolf, «es un estado mental. Los hechos seguirán siendo los mismos tanto si la veo ahora como dentro de 1 hora y 7 minutos. La veré a las 6. Sabía que era mejor no discutir. Bajé en el ascensor. Volví a la oficina y encontré a Vivian Ashmore, sentada en el borde de la silla de cuero rojo, mirando al vacío. «El señor Wolf la recibirá a las 6», le dije. Ella levantó la vista, y por un momento pensé que iba a llorar. Luego se enderezó, asintió y dijo: «Esperaré». Fue así como, a las 6 en punto, Nero Wolf entró en su oficina, se acomodó en la silla hecha a medida detrás de su escritorio, la única silla en Manhattan que podía sostenerlo cómodamente, y le dirigió a Vivian Ashmore una mirada que hacía confesar sus pecados, incluso a los criminales más curtidos. «Ahora, señora», dijo con voz ronca, «dígame por qué cree que su marido fue asesinado». Vivian Ashmore respiró hondo, con un esfuerzo que pareció considerable, y luego comenzó: «Mi esposo, Gerald Ashmore, falleció anoche alrededor de las 11:30. Cayó, o lo arrojaron, desde la ventana de la habitación 1247 del Hotel Carlyle». Su voz era firme,
pero sus nudillos estaban blancos contra el cuero negro de su bolso. La policía dice que saltó. El inspector Kramer vino personalmente a nuestro apartamento esta mañana y me informó que Gerald dejó una nota. Lo han catalogado como suicidio. Wolf tenía los dedos entrelazados sobre el montículo central. ¿Y usted cuestiona esta conclusión? Absolutamente. ¿Con qué fundamento? Gerald jamás se suicidaría, dijo con la certeza propia de quien posee un profundo conocimiento o un profundo autoengaño. No era un hombre depresivo, señor Wolf. Tenía éxito, gozaba de buena salud, y nosotros éramos felices. Tomaba notas, observando su rostro. La pausa antes de decir feliz fue interesante. ¿Cuál era la profesión de su marido?, preguntó Wolf. Era socio principal de Ashmore & Blackwell, una firma de inversión. Muy exitoso. Llevamos 18 años casados. ¿Y qué hacía en el Hotel Carlisle? Aquí dudó, y un rubor le subió por el cuello. Tenía una suite allí. La habitación Los 47. La tenía desde hacía años, mucho antes de que nos casáramos. La usaba para reuniones de negocios, para agasajar a clientes. A veces, cuando trabajaba hasta tarde, se quedaba allí en lugar de volver a casa, a Riverside Drive. Wolf arqueó ligeramente las cejas. Una solución conveniente. Sí, dijo entrecortadamente. Sabía lo que él insinuaba, y no le gustaba. Esta nota que mencionó la policía, dije. ¿Qué decía? Abrió su bolso y sacó un papel doblado. El inspector Kramer me permitió hacer una copia. El original está entre las pruebas. Leyó en voz alta. No puedo continuar. Discúlpeme. Eso es todo. Escrito a máquina en papel, con membrete del hotel, sin firmar. ¿Sin firmar? El tono de Wolf se endureció. Sí, esa es una de las razones por las que no lo creo. Gerald siempre firmaba todo. Cheques, cartas, incluso listas de la compra. Era muy meticuloso en ese sentido. Wolf cerró los ojos brevemente, señal de que estaba asimilando información. Dijiste que cayó aproximadamente a las 11:30. ¿Cómo se determinó eso? El portero del hotel oyó el impacto. Encontró a Gerald en la acera y llamó a la policía inmediatamente. Calculan que cayó a los pocos segundos de ser oído. ¿Y dónde estabas tú en ese momento? Se puso rígida. En casa, sola. Me acosté a las 10 con un libro. No supe que algo andaba mal hasta que llegó el inspector Kramer esta mañana. Nadie puede verificar tu presencia en casa. Nuestra ama de llaves tenía la noche libre. Pero yo no maté a mi marido, señor Wolf. No he insinuado que lo hicieras. Sin embargo, la policía te habrá tenido en cuenta. El cónyuge siempre es sospechoso. Wolf se removió en su silla. ¿Tenía enemigos tu marido? En los negocios, sin duda. En la banca de inversión no se triunfa sin tener rivales. ¿Pero enemigos que lo matarían? Negó con la cabeza. No se me ocurre nadie en concreto. ¿Problemas financieros? Que yo sepa, ninguno. ¿Estaba siendo víctima de chantaje? La pregunta quedó suspendida en el aire un instante de más. El rostro de Vivian Ashmore se quedó completamente inmóvil. ¿Por qué preguntas eso? Señora, usted viene a mí afirmando que su esposo fue asesinado, pero no proporciona ningún motivo, ningún sospechoso y ninguna prueba más allá de su convicción
de que no se habría suicidado. Estoy tratando de descubrir lo que usted me oculta. Bajó la mirada a sus manos. Últimamente Gerald ha estado distraído, preocupado por algo. No quería hablar conmigo sobre ello. Pensé que era por negocios, pero ahora tengo mis dudas. ¿Cuándo comenzó esta distracción? Hace unas 3 semanas empezó a comportarse de forma reservada. Comenzó a recibir llamadas telefónicas que atendía en otra habitación. En 2 ocasiones lo vi destruir cartas sin leérmelas. Normalmente intercambiábamos correspondencia. ¿Intentaste averiguar la causa de su preocupación? Le pregunté. Dijo que no era nada, solo un cliente difícil. Ella miró a Wolf. Pero yo sabía que mentía. Lo sé, lo sabía. La cara de mi marido. Wolf gruñó. ¿Quién más tenía acceso a su suite de hotel? No lo sé. Gerald mantenía la habitación como su dominio privado. La visité una vez, hace años, pero me lo desaconsejó. Dijo que era su espacio de trabajo. Sin embargo, ¿crees que te fue fiel? Alzó la barbilla. Creo que lo asesinaron, señor Wolf. Que fuera fiel o no es irrelevante. Al contrario, señora, puede que ese sea precisamente el quid de la cuestión, dijo Wolf, inclinándose ligeramente hacia adelante. Si su marido mantuvo una suite de hotel durante 18 años, desalentó su presencia allí y últimamente se ha vuelto reservado y distraído. Esto sugiere complicaciones en su vida privada. Tales complicaciones suelen desembocar en un asesinato. Pues averigua qué eran. Su voz se quebró. Averigua quién lo mató y por qué. Para eso te he contratado. Wolf permaneció en silencio un largo rato, estudiándola. Luego mencionó sus honorarios, $10,000 más gastos, y ella ni siquiera pestañeó. Extendió un cheque allí mismo, con la mano firme a pesar de las lágrimas que habían comenzado a resbalar por sus mejillas. Después de que se marchó, cerré mi cuaderno y miré a Wolf. ¿Le crees? Creo que ella cree que su marido fue asesinado. Si esa creencia tiene algún fundamento, está por verse. Tomó el cheque, lo examinó y lo dejó sobre la mesa. Llame al inspector Kramer. Dígale que quiero revisar el expediente policial sobre la muerte de Gerald Ashmore. Eso no le va a gustar. Al inspector Kramer nunca le gusta nada de lo que hago. Llámale de todas formas. El inspector Kramer llegó a las 8:30 de la mañana siguiente, lo que significaba que había pasado casi toda la noche en vela, dándole vueltas a mi llamada. Entró en la oficina como un toro en la plaza. Su corpulenta figura irradiaba irritación, con un puro apagado entre los dientes. «Muy bien, Wolf», gruñó, dejándose caer en el sillón de cuero rojo. «¿Cuál es tu estrategia esta vez?» Wolf estaba en su escritorio, recién bajado de su sesión matutina con las orquídeas. Tenía un vaso de cerveza al lado. El primero de los 2 que se permitía antes del almuerzo. Y miró a Kramer con la expresión de quien ha encontrado una babosa en su ensalada. Sin ningún interés oculto, inspector. Simplemente una investigación profesional. La señora Ashmore me ha contratado para investigar la muerte de su marido. Es un suicidio, no hay duda. Lo entiendo. Sin embargo, ella tiene dudas. Está en negación, dijo Kramer, sacando su puro y apuntándole con él. Shari, Wolf, mira, no la culpo. Nadie quiere creer que su marido se tiró por la ventana, pero las pruebas son claras. Encontramos la nota. La ventana estaba abierta.
No había señales de forcejeo, y el hombre tenía motivos de sobra para suicidarse. ¿Veras? El tono de Wolf era gélido. ¿Qué razones? Kramer vaciló y luego suspiró. Su empresa estaba siendo investigada por la SEC. Acusaciones de uso de información privilegiada. Gerald Ashmore se enfrentaba a una larga condena de prisión. Eso sí que era noticia. Miré a Wolf de reojo, pero su rostro no mostraba nada. Señora Ashmore no mencionó ninguna investigación de ese tipo, dijo Wolf. Porque ella no lo sabía. Hablamos con sus socios ayer. Lo han mantenido en secreto, con la esperanza de llegar a un acuerdo. Pero Ashmore lo sabía. Él era el objetivo. La SEC estaba preparando un caso sólido. Iba a ser acusado formalmente en un mes. Ya veo. ¿Y la nota? Escrita a máquina en papel con membrete del hotel, encontrada sobre el escritorio de su habitación. No puedo seguir, perdóname. Una clásica nota de suicidio. No firmado. ¿Y qué? Estaba a punto de saltar por la ventana. Quizás no tenía ganas de firmar. Wolf bebió cerveza. ¿Se revisó la máquina de escribir? ¿Qué máquina de escribir? La que se usó para escribir la nota. Kramer frunció el ceño. No había ninguna máquina de escribir en la habitación. Debe haberlo escrito en otro sitio y haberlo traído consigo. Curioso, murmuró Wolf. Un hombre planea su suicidio. Escribe una nota en otro lugar. Lleva la nota a su habitación de hotel. La deja sobre el escritorio y luego salta. ¿Te parece lógico? Me parece un suicidio, dijo Kramer tajantemente. Y a menos que tengan algo concreto que diga lo contrario, doy por cerrado este caso hoy mismo. Me gustaría examinar la habitación. No se puede. Ya lo devolvieron al hotel. Ya lo limpiaron. Wolf entrecerró los ojos. ¡Qué conveniente! ¿Y los testigos? ¿Los ha entrevistado? ¿Qué testigos? Nadie lo vio saltar. El portero oyó el golpe, salió y encontró a Ashmore muerto en la acera. Eso es todo. El personal del hotel. Hablé con todos. El gerente nocturno, el recepcionista, los botones. Nadie vio ni oyó nada inusual. Ashmore llegó al hotel alrededor de las 7 de la tarde, subió a su habitación, y esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. ¿Llegó solo? Sí. ¿Ni llamadas telefónicas? ¿Ni visitas? Nadie se dio cuenta, dijo Kramer poniéndose de pie. Mira, Wolf, sé que no te gustan las respuestas sencillas, pero a veces son las únicas. Gerald Ashmore se enfrentaba a la desgracia y a la cárcel. No pudo soportarlo, así que saltó. Es triste, pero no es un asesinato. Tras la marcha de Kramer, esperé a que Wolf hablara. Permaneció sentado en silencio, bebiendo cerveza, con los ojos entrecerrados. Finalmente, dijo, Archie, ve al Hotel Carlyle, habla con el personal, averigua con quién se reunió, llamó o intercambió correspondencia Gerald Ashmore en las semanas previas a su muerte. Averigua si alguien lo vio la noche de su muerte. Kramer ya hizo eso. El inspector Kramer formuló preguntas diseñadas para confirmar el suicidio. Usted formulará preguntas diseñadas para descubrir el asesinato. ¿Y si no hay asesinato? Entonces la señora Ashmore habrá comprado una costosa confirmación de sus delirios y le devolveremos el cheque. Terminó su cerveza. Pero no lo creo. Un hombre acusado de un delito no escribe una nota anónima y se tira por la ventana.
contrata a un abogado, huye del país o afronta las consecuencias. Esta muerte es injusta, Archie. No tiene la autenticidad que la caracteriza. Agarré mi sombrero y mi abrigo. ¿Algún lugar en particular por donde debería empezar? Con el gerente de noche. Los hombres que trabajan de noche ven lo que se pierden los de día. Entienden la vida secreta de los hoteles. Melchior, Hotel Carlyle ocupaba toda una manzana en Park Avenue. Todo mármol y latón, con esa elegancia discreta que denotaba riqueza de abolengo. Ya había estado allí años atrás, siguiendo al marido de una clienta, y recordaba la distribución. El gran vestíbulo con su lámpara de araña, la recepción de caoba, los ascensoristas con sus operarios de guantes blancos. El encargado de día, un hombre delgado con la mirada agobiada de alguien que lidia con demasiadas quejas, me informó que el encargado de noche, Víctor Talbot, llegaría a las 6 de la tarde. Así que tenía tiempo libre y decidí matarlo hablando con la gente. Empecé hablando con el portero que había encontrado el cadáver, un irlandés de hombros anchos llamado Mike Corrigan, que llevaba 20 años trabajando en el Carlisle. Estaba de pie bajo el toldo, vestido con un uniforme que probablemente costaba más que mi mejor traje. Y cuando me acerqué a él, con un billete de 20 doblado en la mano, sus ojos se iluminaron como los de una máquina tragaperras. «Señor Ashmore», dijo guardando el billete con disimulo. «¡Qué cosa tan terrible! Acababa de salir a parar un taxi para unos invitados cuando lo oí. Un sonido que no se olvida. Miré a mi alrededor y lo vi en la acera. Llamé a la policía enseguida. ¿Lo reconociste a simple vista? Oh, claro. Llevaba viniendo aquí años. Siempre dejaba buenas propinas. Siempre era educado. Tenía una suite permanente en el piso 12. ¿Lo viste llegar esa noche? Sí, alrededor de las 7, quizá un poco después. Llegó en taxi y subió directamente arriba. ¿Solo? Sí, señor. ¿Qué aspecto tenía? Corrigan lo pensó. Normal. Quizá un poco distraído, pero nada fuera de lo común. No estaba borracho ni alterado, ni nada por el estilo. ¿Subió alguien más a su suite esa noche? Que yo sepa, no. Pero no estoy en mi puesto todo el tiempo. Podría haber sido alguien. Le di las gracias y entré. Allí encontré al botones de turno esa noche. Un chico puertorriqueño llamado Carlos, que parecía apenas mayor de edad. Confirmó la versión de Corrigan. Ashmore había llegado solo, había subido en ascensor al piso 12 y ahí se acabó todo. El señor Ashmore recibía muchas visitas. Pregunté. Carlos miró a su alrededor con nerviosismo. A veces. Gente de negocios, ¿sabes? Hombres de traje. De vez en cuando, alguna señora. ¿Qué clase de mujer? Diferentes. Nunca iguales 2 veces. Yo me ocupo de mis propios asuntos, ¿entiendes? Lo entendí. Gerald Ashmore había estado usando su suite para algo más que reuniones de negocios, y el personal lo sabía, pero no dijo nada. Eso era lo que justificaba las tarifas del Carlyle. La discreción. Pasé la tarde hablando con las camareras, los recepcionistas y el conserje, reconstruyendo la vida secreta de Gerald Ashmore. Había conservado la suite durante al menos 15 años. Entraba y salía a horas intempestivas. Recibía visitas, tanto hombres como mujeres, pero nunca las presentaba ni hacía reservas a su nombre. Daba propinas generosas y se ganaba la lealtad de sus clientes.
y hace 3 semanas algo había cambiado. La camarera que limpiaba su suite, una polaca de pelo gris llamada señora Kowalski, me lo contó. Siempre fue muy pulcro, el señor Ashmore, demasiado pulcro. Pero en las últimas semanas la habitación era distinta. Papeles por todas partes. La papelera llena de cartas rotas. Una vez encontré un vaso roto en el suelo. Creo que lo había tirado él. Estaba disgustado por algo. ¿Viste lo que había en las cartas? No leo el correo ajeno, dijo con firmeza. Luego, tras una pausa. Pero vi la letra. Letra de Peterster. Mujer. Muy bonita como de escuela. ¿Recuerdas algún nombre? Ella negó con la cabeza. Las letras estaban demasiado pequeñas. A las 6 en punto, me reuní con Víctor Talbot en una pequeña oficina junto al vestíbulo. Tendría unos 50 años, con el pelo canoso y un rostro que reflejaba la indiferencia de quien lo había visto todo 2 veces, y nada le impresionaba. Me ofreció café, que acepté, y luego me recosté en su silla. Gerald Ashmore, dijo cuando le pregunté. Un huésped habitual, como probablemente sabrá. Trabajé con él durante años. En cierto modo, formaba parte del hotel. ¿Qué? ¿Me puedes contar sobre la noche en que murió? No mucho. Entré en servicio a las 6 de la tarde. Él llegó 1 hora después. Subió a su suite. No lo volví a ver. ¿Recibió alguna llamada? No se recibieron llamadas a través de la centralita en su habitación. ¿Visitantes? Que yo sepa, ninguno. Pero el señor Ashmore tenía su propia llave, y sus invitados también solían tenerlas. Podía dejar entrar a la gente sin pasar. Por recepción. Eso fue interesante. ¿Repartió llaves? Con los clientes habituales, sí. No era inusual. Varios de nuestros huéspedes de larga estancia hacen lo mismo. ¿Sabes quién tenía las llaves? Talbot vaciló. No podría asegurarlo, con certeza. Pero sé que su socio, el señor Blackwell, tenía una. A veces se reunían en la suite para tratar asuntos de la empresa. Y había una mujer. Venía con regularidad hace aproximadamente 1 año. Luego dejó de hacerlo. Supongo que tenía una llave. ¿Puedes describirla? Joven. Quizá de 20 y tantos años. Morena, muy atractiva. Llegaba por las tardes y se marchaba temprano por la mañana. De repente dejó de venir. Hace meses que no la veo. ¿La mencionaste a la policía? No preguntaron específicamente por ella. Preguntaron si alguien sospechoso había estado en la suite recientemente. Ella no había estado recientemente, así que no lo mencioné. Tomé notas. Una mujer. Un socio. Con una llave. Papeles rotos. Gerald Ashmore había estado ocultando algo, y lo que fuera, le costó la vida. Una pregunta más, dije. ¿Crees que saltó? Víctor Talbot me miró fijamente durante un largo rato. Luego dijo en voz baja. No, no lo creo. Gerald Ashmore fue muchas cosas, pero no era un cobarde. Y el suicidio es la salida de un cobarde. Habría afrontado cualquier problema en el que se encontrara. Ese era el tipo de hombre que era. Regresé a la casa a las 8:30, justo cuando Fritz servía la cena de Wolf, pichón con salchicha y chucrut, precedido de buñuelos de maíz y seguido de queso y peras. Wolf no toleraba interrupciones durante las comidas, así que esperé en el despacho, repasando mis notas e intentando comprender lo que había aprendido. A las 9:15,
Wolf entró en la oficina. Se dejó caer en su silla con un gruñido de satisfacción y pidió cerveza. Fritz se la trajo, una botella de Remmers, bien fría, y Wolf la sirvió con cuidado, observando cómo subía la espuma. «Informe», dijo. Le conté todo. El relato del portero, la discreción del Botones, las observaciones de la camarera sobre las cartas rotas y la descripción que Víctor Talbot hizo de la misteriosa mujer que había dejado de venir hacía meses. También le conté que el socio de Ashmore tenía una llave de la suite. Wolf escuchó en silencio, con los ojos cerrados y los dedos entrelazados. Cuando terminé, se quedó inmóvil durante un minuto entero, y luego abrió los ojos. El nombre del socio comercial es Blackwell. Correcto, Edmund Blackwell. Él y Ashmore fundaron la empresa juntos hace 20 años. ¿Lo has conocido? ¿Aún no? Hágalo mañana. Localice también a la mujer que visitaba la suite con regularidad. La señora Kowalski mencionó que había letra en las cartas rotas. Consiga una muestra si es posible. De cartas rotas en un cubo de basura que se ha vaciado una docena de veces. No, de la propia mujer. Encuéntrenla. ¿Cómo? Usa tu ingenio, Archie. Ya lo has demostrado antes. Bebió cerveza y luego dejó el vaso con un leve sonido que indicaba que estaba pensando. Esperé, sabiendo que era mejor no interrumpirlo. «La nota», dijo finalmente. El inspector Kramer dijo que estaba escrita a máquina en papel con membrete del hotel. ¿Había papel con membrete del hotel en la suite? No lo sé. La habitación ha sido limpiada, pero supongo que sí. La mayoría de las habitaciones de hotel tienen artículos de papelería. Sin embargo, no había ninguna máquina de escribir en la habitación. Bien, entonces, ¿cómo mecanografió Gerald Ashmore la nota? Parpadeé. Era una pregunta tan obvia que no la había visto. Quizás la escribió en su oficina y la trajo consigo. ¿Con qué propósito? Si planeaba suicidarse, ¿por qué no escribió la nota a mano? ¿Por qué mecanografiarla? Y si la mecanografió en otro sitio, ¿por qué no la firmó? La falta de firma es extraña, Archie. Sugiere que la nota la escribió otra persona, alguien que no podría falsificar la firma de Ashmore de forma convincente. Así que alguien escribió la nota a máquina, la llevó a la suite, obligó a Ashmore a salir por la ventana y se marchó. Posiblemente, pero consideremos la logística. Gerald Ashmore era un hombre sano de unos 50 y tantos años. No se habría resignado a la muerte. Sin embargo, no había señales de lucha, ni heridas defensivas, ni evidencia de violencia más allá de la propia caída. Tal vez lo drogaron. El inspector Kramer habría mencionado un informe toxicológico si éste hubiera mostrado algo significativo. No, Archie, esto no fue una cuestión de fuerza. Fue una cuestión de engaño. ¿Cómo se engaña a alguien para que salte por una ventana? Wolf cogió su vaso de cerveza, lo examinó y lo dejó sin beber. Esa, dijo, es la cuestión, y hasta que no la respondamos, no podremos resolver este caso. Me despidió entonces y me fui a la cama frustrado. Pero a las 3 de la mañana me desperté con una idea. No pude volver a dormirme, así que me quedé allí tumbado en la oscuridad, dándole vueltas en la cabeza, hasta que finalmente me levanté. Bajé las escaleras y consulté la guía telefónica. No había ningún registro de una mujer con el Bete Sauterre, nombre que la señora Kowalski había descrito,
Pero había algo más, algo que me hizo sonreír. A las 8:30 de la mañana iría a visitar Ashmore en Blackwell para comprobar si mi presentimiento era correcto. Ashmore en Blackwell ocupaba 3 plantas de un edificio de cristal y acero en Midtown, el típico sitio donde las secretarias llevaban perlas y las alfombras eran tan gruesas que se podía perder un zapato en ellas. Llegué a las 9 de la mañana. Le di mi nombre a la recepcionista, una rubia con una sonrisa capaz de venderle un frigorífico a un esquimal, y esperé. Edmund Blackwell salió personalmente a recibirme. Era alto, quizá de 1,88 m, con el pelo canoso y el aspecto de un hombre que había jugado al tenis en Yale, y nunca lo había superado del todo. Llevaba un traje que le sentaba como un guante, y su apretón de manos era firme pero no agresivo. «Señor Goodwin, he oído hablar de usted, por supuesto. Trabaja para Nero Wolfe». Su voz era suave y refinada. «Supongo que se trata de Gerald». La señora Ashmore ha contratado al señor Wolfe para que investigue la muerte de su marido. «Ah», señaló su oficina. «Pasa, hablemos». Su oficina tenía vistas a Manhattan, lo que probablemente añadía $50,000 al alquiler. Me senté en un sillón de cuero que olía a dinero y observé a Blackwell acomodarse tras su escritorio. «La muerte de Gerald fue una tragedia», dijo. «Una tragedia terrible y sin sentido. Pero fue un suicidio, señor Goodwin. La policía lo confirmó. La señora Ashmore no lo cree. Vivian lo niega. Es comprensible, pero eso no cambia los hechos», dijo, reclinándose con semblante serio. Gerald estaba bajo una presión enorme. La investigación de la SSEC lo estaba destruyendo. Sabía que lo iban a acusar formalmente y no podía afrontarlo. Así que saltó. «¿Sabías de la investigación?» «Por supuesto. Soy su socio. Era su socio. Construimos esta empresa juntos. Cuando la SEC lo persiguió, casi nos destruye a ambos». «¿Cuál era la acusación?» «Uso de información privilegiada. Gerald había realizado algunas inversiones basándose en información que no debería haber tenido. Yo no lo sabía en ese momento. Él lo mantuvo oculto, pero la SEC se enteró y estaban preparando un caso sólido. Se enfrentaba a 10 años de prisión». «¿Obtuviste algún beneficio de estas transacciones?» El rostro de Blackwell se endureció. «¿Estás insinuando que yo estuve involucrado?» «Estoy preguntando». La respuesta es no. Gerald actuó solo. He cooperado plenamente con la investigación y he sido exonerado. Mi reputación está intacta. Hizo una pausa. «La de Gerald. No, y por eso se suicidó. Entiendo que usted tenía una llave de su suite de hotel». «Sí. A veces nos reuníamos allí para tratar asuntos comerciales confidenciales. La suite era más privada que la oficina». «¿Cuándo fue la última vez que usaste la llave?» «No he ido a la suite en meses. No desde que comenzó la investigación. Gerald se volvió cada vez más paranoico. No quería reunirse en ningún lugar que pudiera ser vigilado». «¿Fuiste allí la noche en que murió?» «No. Estaba en casa con mi esposa. Teníamos invitados a cenar. Los Henderson, por si quieren comprobarlo. No nos levantamos de la mesa hasta pasada la medianoche». Tomé notas mientras observaba su rostro. Era un tipo encantador. De eso no cabía duda. Pero había algo más allá. Una tensión que se manifestaba en la forma en que sus dedos tamborilearon una vez
sobre el escritorio, y luego se detuvieron, como si se hubiera dado cuenta de lo que estaba haciendo. Una pregunta más. Dije, ¿conoce usted a una joven de unos 20 años, de pelo oscuro, que solía visitar la suite de Gerald con regularidad hace aproximadamente un año? Los tambores volvieron a sonar. Luego se detuvieron. No, no lo creo. Mentía. Lo vi en 1910. Sus ojos, ese destello de reconocimiento, rápidamente reprimido. Gracias por su tiempo, señor Blackwell. Al salir, pasé junto a una joven en el pasillo, de unos 20 años, morena, muy atractiva. Llevaba una pila de carpetas y me miró al pasar. Luego desvió la vista rápidamente, demasiado rápido. Me detuve en la recepción al salir. ¿Quién era?, le pregunté a la rubia, señalando al final del pasillo. La señorita Caroline Ross. Es la asistente administrativa del señor Blackwell. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Unos 2 años, creo. ¿Por qué? Solo tenía curiosidad, dije, y me fui. Encontré una cabina telefónica a 2 cuadras y llamé a la casa. Wolf contestó. Estaba en la oficina, entre su sesión matutina, con las orquídeas y el almuerzo. Creo que he encontrado a la mujer, le dije. Caroline Ross. Trabaja como asistente de Blackwell, pero apostaría a que fue la amante de Ashmore. Tráiganla aquí. ¿Así? Invítala a almorzar. Dile que deseo hablar sobre su relación con Gerald Ashmore. Si se niega, dile que la policía estará interesada en sus visitas a la suite de su hotel. Eso roza el chantaje. Es persuasión. Hay una diferencia. Colgué y volví al edificio. 20 minutos después, Caroline Ross aceptó acompañarme. No muy contenta, pero vino. Tomamos un taxi hasta la calle 35 Oeste, y a las 12:30 estábamos en la oficina de Wolf. Se sentó en el sillón de cuero rojo, con la espalda recta y el rostro pálido. Vestía un traje azul marino y una blusa blanca, y tenía las manos entrelazadas sobre el regazo. Wolf la estudió con la intensidad de un entomólogo que examina una nueva especie. Luego dijo, «Fuiste la amante de Gerald Ashmore». Ella se estremeció. «Eso no es». «No me mienta, señorita Ross. Usted visitó su suite en el Hotel Carlyle con regularidad durante aproximadamente 6 meses, hasta hace casi un año. El personal del hotel la recuerda. Usted tenía una llave. Pasó noches allí. Estos son hechos, no especulaciones». Su rostro se contrajo. «Sí. De acuerdo. Sí. Tuvimos una aventura. Terminó hace un año. Gerald la terminó. ¿Por qué? Su esposa se enteró. No de los detalles, pero lo suficiente para ponerlo nervioso. Dijo que era demasiado arriesgado, que no podía permitirse un escándalo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo amaba. Creía que él me amaba, pero antepuso su reputación a mí. ¿Continuaste viéndolo después de que terminara la relación? No. Dejó muy claro que se había acabado. Me quedé destrozada. Estuve a punto de renunciar a mi trabajo, pero Edmund, el señor Blackwell, me convenció para que me quedara. Fue muy amable. ¿Sabía el señor Blackwell de su relación con Gerald Ashmore? No lo creo. Gerald y yo fuimos muy discretos. Wolf se removió en su silla. ¿Dónde estabas la noche en que murió Gerald Ashmore? En casa. Sola. Sé que no. Es una buena coartada, pero es la verdad. ¿Fuiste a su suite de hotel esa noche?
No. La palabra salió con fuerza. No había estado allí en un año. Ni siquiera tenía ya mi llave. Gerald me la quitó cuando terminó la aventura. ¿Le enviaste cartas? Parecía sorprendida. ¿Cómo supiste de las cartas? La camarera del hotel los vio, hechos pedazos en la basura. Le envié algunas cartas después de que terminara, suplicándole que reconsiderara. Eran patéticas, ya sé, pero estaba dolida y enfadada. Quería que supiera lo que me había hecho. ¿Respondió? No, nunca. Wolf guardó silencio un instante. Luego, ¿sabías algo de la investigación de la SEC? Sí. Todo el mundo en la empresa lo sabía. Fue terrible. Gerald se enfrentaba a la cárcel. Creías que se suicidaría. Bajó la mirada hacia sus manos. No lo sé. Quería creer que no lo haría, pero estaba desesperado, y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Después de que se marchó, miré a Wolf. ¿Le crees? Creo que lo amaba. Creo que le dolió que él terminara la relación. Creo que le enviaba cartas. Tomó su vaso de cerveza. Pero no, creo que fuera a su habitación de hotel la noche que murió. Carece del conocimiento específico que le habría permitido matarlo sin dejar rastro de violencia. ¿Qué conocimiento específico? Eso, Archie, es lo que debemos descubrir. Las 4:30 de la tarde llamó el inspector Kramer. Su voz sonó por el teléfono como grava cayendo por un desagüe. «¿Wolf? Tenemos un problema». Tenía la llamada en altavoz, y Wolf levantó la vista del libro que estaba leyendo. ¿De veras? Edmund Blackwell ha muerto. Le dispararon en su oficina hace 2 horas, un solo disparo en el pecho. Su secretaria lo encontró. Sentí un vuelco en el estómago. El rostro de Wolf no mostraba ninguna expresión, pero sus dedos dejaron de pasar las páginas. ¿Fue un suicidio?, preguntó Wolf con tono seco. No, esto es un asesinato, y antes de que pregunten, no se encontró ninguna nota ni arma en la escena del crimen. Alguien entró en su oficina y lo mató. ¿Testigos? Ninguna. Fue durante la hora del almuerzo. La mayoría del personal no estaba. Su secretaria regresó temprano y lo encontró muerto. Estamos buscando en todo el edificio, pero hasta ahora, nada. ¿Has determinado la hora del fallecimiento? El médico forense lo sitúa entre la 1 y las 2 de la tarde. Hice un cálculo rápido. Caroline Ross había salido de la casa a la 1:15. Si hubiera vuelto directamente a la oficina. «Señorita Ross», dijo Wolf, «¿dónde está ahora?» «En la comisaría, prestando declaración». «¿Por qué? ¿Sabes algo de ella?» Era la amante de Gerald Ashmore. Lo visitó aquí esta tarde. Hubo una pausa y luego una explosión. ¿Y no se te ocurrió mencionar esto antes? Lo menciono ahora. ¿Qué más has aprendido? Eso es todo por ahora. Mira, Wolf, si tienes información relevante para este caso. No tengo más que mi silla. Inspector. Sin embargo, le sugiero que examine con atención los registros financieros de Edmund Blackwell. Sospecho que encontrará conexiones interesantes. ¿Qué tipo de conexiones? Si lo supiera, se lo diría. Adiós, inspector. Colgó el teléfono y yo lo miré fijamente. ¿Crees que la muerte de Blackwell está relacionada con la de Ashmore? Obviamente. ¿Pero cómo? Ashmore murió hace 2 noches. Si alguien lo mató y luego esperó 2 días para matar a Blackwell.
Entonces tenían un motivo para esperar. O quizás no sabían que tenían que matar a Blackwell hasta que ocurrió algo que los obligó a hacerlo. ¿Cómo qué? Como nuestra investigación, dijo Wolf, reclinándose y cerrando los ojos. Analiza la secuencia, Archie. Gerald Ashmore muere en un aparente suicidio. La policía lo acepta. El caso se cierra. Entonces la señora Ashmore me contrata y empiezo a hacer preguntas. Te envío al hotel, donde hablas con empleados que vieron cosas que la policía no preguntó. Llamo a Carolyn Ross para interrogarla, y hoy Edmund Blackwell es asesinado. ¿Crees que alguien lo mató porque nos estábamos acercando? Creo que alguien lo mató porque sabía algo, o porque era algo. Debemos determinar cuál de las dos cosas. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Carolyn Ross, que llamaba desde la comisaría con voz temblorosa. Señor Wolf, ¿creen que yo maté a Edmund? Dicen que tenía un motivo, que él sabía de mi aventura con Gerald, que maté a Gerald y luego maté a Edmund para encubrirlo. Pero no lo hice, lo juro. ¿Dónde estabas entre la 1 y las 2 de esta tarde? Estaba caminando. Salí de su oficina molesta y no quería volver directamente al trabajo. Así que caminé por la ciudad durante 1 hora. Pero no puedo probarlo. Nadie me vio. O si me vieron, no lo recordarán. Señorita Ross, ¿sabía Edmund Blackwell de su relación con Gerald Ashmore? Yo creo que sí. Nunca lo dijo directamente, pero a veces hacía comentarios. Pequeñas cosas. Creo que lo sabía. ¿Lo aprobó? No lo sé. Siempre fue amable conmigo, pero nunca pude saber lo que realmente pensaba. Una pregunta más. ¿Gerald Ashmore escribía él mismo su correspondencia o tenía una secretaria? Tenía una secretaria, la señora Hughes. Lleva en la empresa toda la vida. Gracias, señorita Ross. No diga nada más a la policía hasta que haya consultado con un abogado. Colgó el teléfono y esperé a que me explicara. En vez de eso, llamó a Fritz y pidió que adelantaran la cena 1 hora. Tendremos invitados. A las 8, me dijo. Quiero que vengan la señora Ashmore, la señora Hughes y la señorita Ross. Tráigalas como sea necesario. Kramer no va a dejar que Ross salga de la custodia policial. Entonces infórmele de que si desea resolver 2 asesinatos, en lugar de arrestar a una mujer inocente, la traerá él mismo aquí. Dígale que esta noche desenmascararé al asesino. ¿Quieres? Lo haré si mi razonamiento es correcto. Si no lo es, todos quedaremos en ridículo. Sonrió con una expresión tenue y carente de calidez. Pero no creo estar equivocado. Sé quién mató a Gerald Ashmore y a Edmund Blackwell. Sé cómo lo hicieron, sé por qué. Y en 3 horas lo demostraré. A las 8 en punto, la oficina. De Nero Wolfe parecía un juzgado al que solo le faltaba el estrado del juez. Había dispuesto 5 sillas en semicírculo frente al escritorio de Wolfe, porque además de las 3 mujeres que Wolfe había solicitado, el inspector Kramer había traído al sargento Purley Stebbins, que permanecía junto a la puerta con una expresión que parecía esperar que alguien intentara escapar. El propio Kramer estaba sentado en el sillón de cuero rojo, con el puro apagado y el rostro del color de un roast beef poco hecho. Vivian Ashmore, vestida de negro, estaba sentada a su izquierda, con el rostro pálido. Junto a ella se encontraba la señora Hughes, secretaria de Gerald Ashmore.
Una mujer de unos 60 años, con el pelo canoso y la postura rígida de quien había pasado 40 años tomando dictados. Caroline Ross estaba sentada aparte, con los ojos enrojecidos de tanto llorar y las manos entrelazadas en el regazo. Wolf entró a las 8:05, recién llegado de su sesión vespertina con las orquídeas, y se acomodó en su silla con el Minus el Jane, aire de un hombre que se prepara para dar una conferencia sobre un tema que le aburre. Pidió cerveza, esperó a que Fritz la trajera y la sirviera, y luego observó a su público. «Te he llamado aquí», dijo, «para identificar a un asesino». Kramer resopló. «Más te vale que esto sea bueno, Wolf». «Es más que bueno, inspector. Es correcto». Wolf bebió un sorbo de cerveza, dejó el vaso con precisión y comenzó. «Hace 2 noches, Gerald Ashmore murió al caer de una ventana del Hotel Carlyle. La policía concluyó que se trató de un suicidio. Hoy, Edmund Blackwell fue asesinado a tiros en su oficina. La policía cree que los asesinatos están relacionados, y tienen razón, pero no como ellos suponen». Miró a Caroline Ross. «Señorita Ross, ha sido arrestada bajo sospecha de haber asesinado a ambos hombres. La teoría es que usted mató al señor Ashmore porque puso fin a su relación extramarital, y al señor Blackwell porque sabía de su participación. Esta teoría es absurda. Usted no mató a nadie». Dejó escapar un sollozo de alivio. «Sin embargo», continuó Wolf, «usted no es del todo inocente. Sus cartas a Gerald Ashmore, rogándole que reconsiderara su decisión y amenazándolo con revelar el romance, fueron utilizadas por otra persona. Alguien que las leyó, comprendió su significado y vio en ellas una oportunidad». «¿Quién?», preguntó Kramer. «Paciencia, inspector. Permítame primero abordar la forma en que murió Gerald Ashmore. Hubo varios hechos curiosos que me inquietaron. La nota mecanografiada, sin firmar, la ventana abierta, la ausencia de una máquina de escribir en la habitación, el hecho de que un hombre que enfrentaba cargos criminales, un hombre acostumbrado a luchar sus batallas, eligiera saltar en lugar de defenderse». Cogió un papel de su escritorio. «Señora Hughes, ¿durante cuántos años fue usted la secretaria del señor Ashmore?». La mujer mayor habló por primera vez, con voz firme. «23 años, señor Wolf». «En aquella época, ¿el señor Ashmore mecanografió alguna vez su propia correspondencia?». «Jamás. Yo lo escribía todo a máquina. Cartas, memorandos, contratos. Gerald dictaba, yo escribía a máquina. ¿Y diría usted que conocía sus hábitos, sus rutinas, su carácter? Muy familiar. Entonces dime, ¿Gerald Ashmore se habría suicidado?». Dudó un instante y luego negó con la cabeza. «No, era un luchador. Incluso con la investigación de la SEC, estaba preparando su defensa. Había contratado a los mejores abogados de Nueva York. No se iba a rendir». Wolf asintió. «Precisamente. Ahora consideremos la nota mecanografiada. Alguien la elaboró. Alguien que no podía falsificar su firma de forma convincente. Alguien que tenía acceso al papel de carta del hotel. Alguien que sabía que estaría en la suite esa noche». «Ve, al grano», gruñó Kramer. «Lo que sucede, inspector, es que Gerald Ashmore no saltó. No lo empujaron, lo engañaron para que cayera». «Eso es imposible», dijo Vivian Ashmore.
¿Cómo se engaña a alguien para que se caiga por una ventana? Haciéndole creer que la ventana está cerrada cuando, de hecho, está abierta. El était d'ouvrir. Silencio llenó la habitación. Miré fijamente a Wolf, y de repente todo cobró sentido. Todo el elaborado plan. Wolf prosiguió con voz pausada y precisa. Consideremos la física de la situación. Una habitación de hotel en el 12º piso. Una ventana con vistas. En una cálida noche de primavera, uno podría abrir la ventana para que entrara aire. Pero a las 11:30 de la noche, en un hotel de lujo con un excelente sistema de climatización, ¿acaso alguien abriría una ventana lo suficiente como para caerse? Improbable. Miró a cada persona por turno. Alguien preparó esa ventana, señoras y señores. Alguien que conocía los hábitos de Gerald Ashmore. Alguien que sabía que estaría en la suite esa noche. Alguien que tuvo acceso a la habitación con antelación. ¿Quién? Pregunté, aunque ya empezaba a sospechar. Alguien con una llave, dijo Wolf. Alguien que pudiera entrar en la suite más temprano esa noche, preparar la escena y esperar el momento oportuno. Alguien que supiera que, a cierta hora, Gerald Ashmore se acercaría a esa ventana. Se volvió hacia Vivian Ashmore. Señora, ¿cuándo fue la última vez que visitó la suite de hotel de su esposo? Su rostro palideció. Te lo dije hace años. Nunca fui allí. Mientes. Archie le ha enseñado tu fotografía al portero del Carlyle esta tarde. Recuerda que visitaste el hotel hace 3 semanas, justo cuando tu marido empezó a preocuparse y a distraerse. Fuiste allí, ¿verdad? ¿Le confrontaste sobre su aventura con la señorita Ross? Yo. Se detuvo, perdiendo la compostura. Sí, de acuerdo, sí. Encontré una de sus cartas. Fui al hotel, a su suite. Lo confronté. Admitió la infidelidad. Dijo que se había terminado. Me suplicó que no lo dejara. Y estabas enfadado. Claro que estaba enfadado. Pero yo no lo maté. No entonces, convino Wolf. Pero empezaste a planearlo. Sabías de la investigación de la SEC. Tu marido te lo habría contado, buscando tu apoyo. Sabías que se enfrentaba a la cárcel. Y te diste cuenta de que si moría antes de la acusación formal, antes de la condena, antes de que se congelaran los bienes, lo heredarías todo. Su seguro de vida, su participación en la empresa, sus inversiones. Pero si iba a la cárcel, todo eso sería confiscado y utilizado para pagar multas e indemnizaciones. Te quedarías sin nada. Eso es una locura, susurró. ¿De verdad? Piensa en lo que hiciste. Visitaste la suite hace 3 semanas y conseguiste una copia de la llave. Algo muy sencillo con cera y un cerrajero. Leíste las cartas de la señorita Ross en la basura de tu marido y comprendiste su valor. Lo planeaste todo meticulosamente. La noche de su muerte, fuiste al hotel horas antes de que llegara. Abriste la ventana del todo e hiciste algo muy ingenioso. Colgaste un trozo de cristal transparente o acrílico en el marco, creando la ilusión de que la ventana estaba cerrada. Me quedé boquiabierto. Fue brillante. Horrible, pero brillante. Wolf continuó implacablemente. Su esposo llegó a las 7 de la tarde. La habitación parecía normal. Más tarde esa noche, tal vez después de tomar una copa, tal vez después de leer algunos periódicos, se acercó a la ventana, creyendo que estaba cerrada. Tal vez se apoyó en ella, o simplemente calculó mal
y se acercó demasiado. En cualquier caso, el cristal no estaba allí. Fue solo una ilusión. Cayó a través de lo que creía que estaba cerrado, y su asesinato se disfrazó de suicidio. «No puedes probar nada de esto», dijo Vivian, pero su voz temblaba. «Puedo probarlo todo». «Archie, cuéntale lo que encontraste esta tarde». Saqué mi cuaderno. Después de que Wolf descubriera el truco, volví al Carlyle con un detective de la comisaría 47. Examinamos el marco de la ventana de la habitación 1247. Había unos agujeros diminutos perforados en la parte superior del marco, casi invisibles, pero ahí estaban. Agujeros que servirían para pasar hilo de pescar o alambre fino, utilizados para suspender una lámina de acrílico transparente. Además, añadió Wolf, hemos localizado la sábana. La arrojaste al East River, pero cometiste un error. La arrojaste desde un puente donde hay cámaras de vigilancia. La policía la está recuperando ahora. Vivian Ashmore se puso de pie de golpe, tambaleándose. Incluso si yo hubiera hecho eso, ¿qué hay de Edmund? Yo no maté a Edmund. No, convino Wolf, no lo hiciste, pero tus acciones precipitaron su muerte. Así que, no obstante, tienes responsabilidad. Se volvió hacia la señora Hughes. Señora, usted mató a Edmund Blackwell. El rostro de la secretaria se quedó completamente inmóvil. Eso es absurdo. Debí, ¿verdad? Piensa en lo que sabía Edmund Blackwell. Fue socio de Gerald Ashmore durante 20 años. Sabía del romance con la señorita Ross. Tú misma debías saberlo, como secretaria principal de la firma. Tú mecanografiabas la correspondencia, gestionabas los asuntos privados. Pero Blackwell sabía algo más, algo que le daba poder tanto sobre su socio como sobre la esposa de éste. Wolf se inclinó ligeramente hacia adelante. Sabía que Gerald Ashmore no era culpable de uso de información privilegiada. Kramer se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué? La investigación de la SEC se basó en información falsa. Información proporcionada por el propio Edmund Blackwell, quien había realizado las operaciones ilegales y luego se encargó de que parecieran realizadas por Gerald. Blackwell quería el control de la empresa. Quería que su socio fuera desacreditado y expulsado. Por eso fabricó pruebas. La señora Hughes palideció. ¿Cómo pudiste? ¿Por qué? Dijo Wolf con suavidad. Me lo dijiste. No directamente, sino a través de tu certeza de que Gerald no se suicidaría. Dijiste que estaba preparando su defensa, que había contratado abogados. Un culpable no lucharía con tanta vehemencia. Aceptaría un acuerdo con la fiscalía. Pero un inocente, un hombre que sabe que le están tendiendo una trampa, luchará con todos los recursos a su alcance. Gerald Ashmore luchaba porque conocía la verdad. Bebió cerveza y continuó. Cuando Gerald murió, Edmund Blackwell creyó haber ganado. La investigación moriría con Gerald. El bufete sería solo suyo. Pero entonces la señora Ashmore me contrató. Empecé a investigar. Archie habló con la gente, hizo preguntas, y Edmund se dio cuenta de que si la verdad salía a la luz, si se demostraba que Gerald era inocente, que le habían tendido una trampa, todo se derrumbaría. Su reputación, su bufete, su libertad, todo quedaría destruido. Así que decidió confesar, dijo la señora Hughes en voz baja. Me llamó esta tarde. Me dijo que iba a ir a la SEC, admitir lo que había hecho,
intentar salvar lo que pudiera. Dijo que ya no podía vivir con la culpa. Y lo mataste para impedir esa confesión. «¡Destruyó a Gerald!», exclamó con voz ronca. Gerald era un buen hombre, un hombre honesto, y Edmund lo destruyó por dinero. Y cuando Gerald murió, cuando supe que se había suicidado, supe que Edmund era el responsable. Quizá no directamente, pero sus mentiras, su traición, lo llevaron a ello. Así que cuando te llamó hoy y te dijo que iba a confesar, fuiste a su oficina con una pistola. Fui a detenerlo, a hacerle entrar en razón, pero no me escuchó. Dijo que merecía ir a la cárcel, que tenía que enmendar sus errores. Así que le disparé. Miró a Wolf con los ojos secos. No me arrepiento. Merecía morir. Kramer se levantó lentamente. «Señora Hughes, queda usted arrestada por el asesinato de Edmund Blackwell». Miró a Vivian Ashmore. «Y usted, señora Ashmore, por el asesinato de Gerald Ashmore». Mientras Stebbins se disponía a esposar a las dos mujeres, Vivian se giró hacia Wolf. «¿Cómo lo supiste? ¿Cómo dedujiste el truco de la ventana?» «¿Por qué?», dijo Wolf. «Un hombre que cae desde una gran altura muere por la caída, no por el salto. No prepara una nota mecanografiada. No elige una ventana abierta en una noche fresca. No cae convenientemente en un momento en que su esposa no tiene coartada. Usted creó un elaborado escenario, señora, pero olvidó que entre el público hay quienes comprenden la naturaleza humana. Y la naturaleza humana, en su caso, era la codicia». Después de que se marcharon, los dos asesinos llevados por Kramer y Stebbins, Caroline Ross liberada y enviada a casa con disculpas, me serví una copa y miré a Wolf. «La lámina acrílica», dije. «¿Cuándo te diste cuenta de eso?» «Cuando el inspector Kramer mencionó que la ventana estaba abierta. Una ventana lo suficientemente abierta como para que un hombre pudiera caerse, en una noche en la que la temperatura no requería tal ventilación. Estaba mal, Archie. Mal como siempre está mal el asesinato, porque contradice la lógica del comportamiento humano. ¿Y Blackwell incriminando a Ashmore? Eso fue una deducción. Un hombre a punto de ser acusado de uso de información privilegiada no se suicida. Lucha o huye. Gerald Ashmore estaba luchando, lo que significaba que se creía inocente. Y si él era inocente, alguien más era culpable. El sospechoso más lógico era su socio, quien se beneficiaría enormemente de su desgracia. La señora Hughes también lo dedujo. Sí, la lealtad es una fuerza poderosa, Archie. Puede llevar a las personas a una gran devoción o al asesinato. Ella amaba a Gerald Ashmore, quizá no románticamente, sino con la feroz lealtad de Bethenjand, quien ha servido fielmente durante décadas. Cuando se dio cuenta de que Blackwell lo había destruido, tomó la justicia por su mano. Terminó su cerveza y se puso de pie, preparándose para subir a su habitación. En la puerta se detuvo y miró hacia atrás. «Dos asesinatos», dijo en voz baja, «ambos fruto de la traición. Una esposa traicionada por su infidelidad, un socio traicionado por la avaricia. Y entre ambos destruyeron 3 vidas, la de culpables e inocentes». Negó con la cabeza. «La humanidad es un desfile interminable de incompetencia, salvada únicamente por su honestidad ocasional. Y a veces ni siquiera eso.
Él subió a su habitación y yo me quedé sola en el despacho, pensando en Gerald Ashmore y su habitación secreta de hotel, en las mujeres que lo habían amado y odiado, en el socio que lo había traicionado. Afuera, la ciudad de Nueva York continuaba su ritmo interminable, indiferente a las pequeñas tragedias que se desarrollaban en casas de ladrillo, habitaciones de hotel y oficinas corporativas. Terminé mi bebida, apagué las luces y me fui a la cama. El caso quedó cerrado.